Pues bueno, yo creo que es momento de que iniciemos. Jaime, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, gracias por invitarme, Jorge. Pues bueno, muchas gracias a todos los asistentes, todos los que están aquí con nosotros presentes. Eh, Muy emocionado de tener esta plática que en sí me ha parecido muy interesante el tema, que me ha tocado trabajar de la mano con el ingeniero Jaime García, gran experto en todo este tema que les vamos a mostrar ahorita. Considero que ya ahorita la manufactura aditiva ya no está tan en pañales, ya va más evolucionado y ya le están sacando mayor provecho a esto. Pero antes de comenzar, pues permítanme presentarles a nuestro invitado especial. En este caso, podemos decirle al maestro, al ingeniero, al experto Jaime García. ¿Quién es el ingeniero Jaime García? El ingeniero Jaime García tiene una maestría, tiene su ingeniería mecánica y eléctrica por la Universidad Autónoma de Nuevo León, por el FIME, pero también obtuvo su maestría en ingeniería mecánica, ¿sí? Y a él le han otorgado 6 patentes y otras 5 pendientes relacionados con diseños de componentes para locomotoras, incluyendo 3 usando manufactura aditiva. Ha publicado 2 papeles técnicos para el ASME, esto relacionado con el consumo de aceite en motores diésel y recubrimientos de cilindros para reducir fricción en los anillos de pistón. Jaime se ha desempeñado a nivel mundial, ha trabajado en su país natal, México, en Monterrey, en Saltillo, en San Luis Potosí, pero también ha estado en Estambul, en Tianjin, en Waterloo, en Pensilvania, y ahora pertenece al equipo de 3D Systems desde el 2021, apoyando, pues como pueden ver, gran expertise en el tema de la industria automotriz. Motivo por el cual, pues me gustó invitarlo a esta charla, a esta plática, para ir platicando cómo es que con su expertise ha visto que la manufactura aditiva cada vez ha incursionado más en el tema de la industria automotriz o en la industria del transporte, porque entiéndase que no nada más son autos, también están transportes, tractores, locomotoras, camiones y pues todo lo que tenga que ver con los autos. Entonces, ir platicando cómo es que han ido obteniendo beneficios toda esta industria incorporando la manufactura aditiva. ¿Cierto, ingeniero Jaime? Sí, pues primero que nada, muchas gracias otra vez por la invitación y por la gran introducción, te lo agradezco. Y sí, como tú lo mencionas, la industria automotriz ha estado aprovechando todas las herramientas que la ingeniería de manufactura ha desarrollado a través de los años y especialmente la aditiva en los últimos 30 años, gracias a que las patentes que se hicieron por allá por los 80 se expiraron ya para el 2000, 2005, hubo una explosión de proveedores y de manufactura de equipo y eso sirvió para expander primero el interés, el conocimiento y las aplicaciones que se han estado generando. Entonces, ha estado creciendo bastante y en los últimos 5 años se ha visto un crecimiento casi exponencial por el hecho de que no porque haya más impresoras, sino porque los materiales son más variados y, y listos para uso final de producción, que ha sido lo que traía la manufactura aditiva como su limitante hace años, que nada más los consideraban para prototipos. Ya ahora ya la manufactura aditiva hace partes de uso final, con durabilidad de 10, 8 años, entonces ya no tiene nada de desventaja comparado con el proceso normal de manufactura. Cierto, ahora, bueno, vemos también que la manufactura aditiva ya está más asequible, ¿no? Ya más alcanzable para todo mundo y como bien menciona Inge Jaime, pues antes las grandes compañías que tenían el capital podían adquirirlo y meramente lo utilizaban para prototipado, como mencionas, y ahora
Incluso podemos ir hasta las tiendas de convenio y ahí vamos a encontrar una impresora por unos cuantos miles de pesos que ciertamente puede empezar a cubrir tus requerimientos, o puedes empezar a entrar en el mundo de la manufactura aditiva. Pero ahora sí es cierto, es una realidad, va creciendo, va incursionando, y con el tema de 3D Systems, que son las impresoras que manejamos, vemos las tecnologías y cómo es que, pues casi mes con mes, están trabajando para sacar nuevos materiales, nuevos productos, para nuevas aplicaciones, en base a todos los requerimientos que van haciendo quienes, pues los mismos usuarios, ¿no? Ahora, es cierto, sabemos que todavía no existe en el mercado una sola tecnología que pueda cubrir todos los requerimientos. Es importante que nos centremos y que busquemos cuál es la prioridad o hacia dónde me gustaría enfocar yo el tema de la impresión en 3D, para ver qué tecnología es la que se ajusta y para descubrir qué material es el que puede empezar a dar las funcionalidades que nosotros estamos buscando, ¿no? Así es, así es. De hecho, como tú lo mencionas, hay muchas tecnologías que se consideran de manufactura aditiva. Si me permites aquí a lo mejor nada más para que me ayude en la explicación, mostrar esta imagen. La ASTM ha definido 7 diferentes tipos de manufactura aditiva, y de cada manufactura aditiva salen especialidades o modalidades dentro de la gran familia. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de resina líquida, que es un fotopolímero para curarse con luz ultravioleta, tenemos que hay impresoras que utilizan láser, otros que utilizan proyector, otros que utilizan el sistema de curado continuo, y así se van abriendo muchas posibilidades. Y como tú mismo lo mencionas, cada tecnología de manufactura tiene sus ventajas o su capacidad única que lo pone en mejor posición que sus hermanos en el área, pero es lo mismo que sucede con la manufactura convencional. Por ejemplo, si estás hablando de piezas metálicas, cuando estás desde la mesa de diseño, siempre tienes que considerar cuál va a ser mi proceso de manufactura para saber cómo lo voy a diseñar. Entonces, o diseñas para fundición, tienes que considerar ángulos de salida, tienes que considerar material de stock para maquinados, tienes que tener en tu diseño cierta consideración para el proceso al que se va a producir la parte. La pieza similar que hace la misma función, si lo diseñas para soldadura de sheet metal, pues tienes que diseñarlo de una forma diferente, aunque al final a lo mejor la de fundición y la soldada son intercambiables en el producto, pero el diseño es completamente diferente por la forma en que se manufactura. Lo mismo pasa con la manufactura aditiva. Podemos tener una pieza metálica que tiene su diseño para fundición, o diseño para forja, o diseño para impreso directo en metal, o para binder jetting. Entonces, desde el concepto de diseño hay que estar siempre pensando cuál va a ser el proceso en el que lo vamos a fabricar. Y entonces siempre te topas con la disyuntiva de que una pieza diseñada para sheet metal, no se puede fabricar exactamente, o va a salir más caro hacerlo para fundición, a menos que rediseñes la parte. Lo mismo pasa con manufactura, con la aditiva. Cuando quieres imprimir en 3D una pieza que se diseñó originalmente para fundición, por ejemplo, o para molde de inyección de plástico, pues va a resultar que a lo mejor no es el diseño óptimo y no aprovechas el proceso de manufactura para sacar la versión más barata o la versión más efectiva. Entonces siempre hay que considerar eso, y entonces ya cuando el ingeniero diseña para el proceso, ya puedes estar seguro que está maximizado y optimizado para eso. Entonces eso es lo que hace que ahora la manufactura aditiva esté creciendo, porque ya los centros de diseño y innovadores ya están considerando esa tecnología como su proceso de manufactura primario. Entonces ya las partes están saliendo
mucho más optimizadas y más efectivas en costo. Ah, perfecto. Y como mencionas, dice Jaime, hay que entender bien, ¿no? Como dices, el proceso en el cual voy a querer aplicar la manufactura aditiva, porque muchas veces me ha tocado, realmente me ha tocado estar en el mercado, donde de repente dicen, a ver, Jorge, ok, está la manufactura aditiva, pero no voy a poder hacer 1000 piezas al mes. Esas cosas me lo hace mi centro de maquinado. Entonces, es entender, ok, ingeniero, ojo, la primera parte es, la manufactura aditiva en este momento no viene a sustituir ni la inyección de plástico, ni los procesos de manufactura sustractiva, ni los procesos convencionales. ¿A qué viene la manufactura aditiva? La manufactura aditiva viene a optimizar procesos, a reducir. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos diseños llamémosle tan locos o tan complejos, que un molde para inyección de plástico no lo vamos a poder hacer o no lo vamos a poder inyectar, o que un centro de maquinado no va a poder maquinar, no lo vamos a poder hacer. Para este tipo de piezas también, para este tipo de procesos vienen la manufactura aditiva. Vamos a hacer una pieza porque esto no es un limitante. El diseño no es un limitante para la manufactura aditiva. Aquí los limitantes que podemos encontrar es el área de impresión, el material que cubra mis requerimientos, pero no es el diseño. Por eso, como bien mencionaba Inge, pues hay que entender en qué parte del proceso queremos meter, en qué parte nos referimos a van a ser piezas funcionales, una vez que salga la voy a montar y quiero que sea funcional, o son prototipos donde voy a mostrar la pieza, voy a ver que cumpla con los requerimientos de espacio, de tamaño, de funcionalidad, puedo hacer 1, 2, 3 corridas, y luego lo voy a sustituir por mi pieza original. Y ahí es donde empezamos a ahorrar tiempos, empezamos a ahorrar procesos, empezamos a ahorrar materiales. Pero eso sí me gustaría decir, que quede bien claro, que en estos momentos no es para sustituir ni la inyección de plástico ni los procesos convencionales de maquinados. Sí, así es, tiene su aplicación y su ventaja específica y hasta ahorita, como todo mundo lo sabe, producción de alto volumen no es el punto fuerte de la manufactura aditiva, pero interactuar o sacar versiones de diseño más rápida, esa es su ventaja. Y me ha tocado, por ejemplo, platicar con empresas del ramo automotriz, por ejemplo, de manufactura de tractocamiones. Están imprimiendo, por ejemplo, los housings o las carcasas de la transmisión, del diferencial en plástico para poder hacer la simulación de diseño y de servicio. Porque de repente te enteras que un fabricante lanza su nuevo producto y de repente para darle el mantenimiento, para poder cambiar un filtro, necesitas desarmar medio carro para poder accesar a los tornillos porque no había espacio. Ese tipo de cosas se tiene que evaluar. Y generalmente el puro diseño en 3D en una computadora, no te da el feeling de que la pieza, se puede, remover, se puede accesar, si las herramientas caben. Hay mucho que se tiene que validar con una muestra física, que no se puede simular digitalmente 100% efectivo. Entonces, esa es una de las ventajas que sacan, sin perder mucho tiempo, sacan un producto con mejor validación, y más seguro que se pueda darle mantenimiento, se pueda ensamblar, y pueda dar el servicio al cliente, como quiera. En el tiempo pasado no se podían dar ese lujo, tenían que esperar al herramental para hacer las pruebas y si no quedaba ya no había tiempo de corregirlo porque ya era la fecha de lanzamiento o no se podía retrasar el proyecto otros 6 meses. Entonces, esa es una de las principales ventajas que manufactura aditiva empezó a traer, empezando mediados de los 80s, principios de los 90s, que era la principal función que hacía el prototipado para validar diseños. Y que ha venido en auge, ¿no? Y que ha ido creciendo y pues bueno, qué mejor que tú, Inge, que tienes todo el expertise precisamente en este ramo y has estado
colaborando en todo este ramo, pues bueno, has visto en qué partes, en qué formas y en dónde se puede aplicar la manufactura aditiva en diferentes ramos de la industria del transporte, ¿no? Me Sí. tocó ver, por ejemplo, con un cliente que visitamos, que ellos se dedicaban a hacer el sistema de aire acondicionado de cierta línea de autos, y lo que hacían es hacer el fixture para sostener todos estos tubos y tuberías, y como bien comentas, para simular cómo se vería dentro de o ya en su posición final. Sí. Pero simplemente era mostrarlo y ponerlo. Pero lo que se me hizo muy curioso es la versatilidad de la manufactura aditiva. ¿Por qué? Porque dentro de ese fixture y ese posicionamiento del sistema de aire acondicionado, ellos necesitaban una herramienta, llamémosle un tipo espátula, una herramienta para poder posicionar de la mejor forma y poder quitar este sistema de aire, no para dañarlo, pero sí para que saliera como en una sola pieza. Sí. Entonces dicen, en el mercado, ¿cómo vamos a encontrar una espátula con esta curvatura y esta forma que me sirva para quitar específicamente esto? Porque en el mercado no creo que exista alguien que se dedique a hacer espátulas para este sistema, ¿no? Sí, exacto. Entonces, ¿qué crees que pasó, Inge? Pues lo diseñaron en 3D y lo mandaron a imprimir. Entonces, ahora también fabricaron sus propias herramientas para poder hacer sus pruebas, sus testeos y sus muestras. Entonces, Sí. así de versátil es la manufactura aditiva. Entonces, Inge, algo que me llamó mucho la atención también es que ahorita que estamos en el tema o en la temporada de la Fórmula 1, están utilizando manufactura aditiva en la Fórmula 1, en los autos de carrera. Sí. Sí. ¿Para qué lo usan? ¿En qué lo usan? ¿Cómo lo usan? Sí, pues mira, te puedo platicar, así rápidamente que en lo que es Motorsport, la principal aplicación con la que nació o se fortaleció la manufactura aditiva es en las pruebas de túnel de viento. Las pruebas de túnel de viento, necesitan información exacta y precisa, pero con diseños que son, digámoslo, experimentales. Entonces, es muy raro que la primera prueba de un túnel de viento, por ejemplo, podemos ver en la esquina superior derecha, con unos alerones experimentales, con unas faldas a los lados del auto, eso lo tienen que hacer 2, 3 diferentes conceptos de diseño para instalarlos y probarlos al mismo tiempo, porque el túnel de viento, el tiempo es caro y es limitado. Entonces, hacen 3 o 4 prototipos, los prueban todos y luego ya analizan los datos y deciden cuál es el óptimo. Te puedes enterar que hoy en día en Fórmula 1, entre un circuito y otro circuito, hay cambios en las partes aerodinámicas y esas las tienen que probar entre semana antes de ir a la siguiente, a la siguiente competencia. Entonces, están constantemente cambiando partes, específicamente de aerodinámica, porque, por ejemplo, hay un circuito que tiene partes más largas en las rectas, o otras que tienen más curvas, entonces tienen que ajustar para cómo responda el vehículo en una pista en particular, la altura sobre el nivel del mar, todo eso cambia la aerodinámica del vehículo. Entonces, eso es lo más, en lo que más le invierte ahorita la Fórmula 1, en particular, lo que es la estructura aerodinámica. Pero, por ejemplo, también ya están empezando a usar estructuras metálicas para lo que son los componentes del motor, los componentes del tren de mando, estructuras en el área, por ejemplo, de frenos, lo que son los frenos que va dentro del hub de la rueda. Esos también los tienen que hacer lo más ligero posible. Utilizan aleaciones de metal que aguantan altas temperaturas sin distorsiones y optimizados topológicamente para que reduzca el peso general del vehículo. Entonces, hay muchas partes que están haciendo para Fórmula 1.
este, sellos y empaques. Te vas a sorprender. Por ejemplo, déjame ver si aquí tengo en un caso, por ejemplo, el equipo Alpine. El equipo Alpine está usando la impresora Figure 4 para hacer moldes de silicón para sellos en lo que son partes de pistones, émbolos de pistones para proteger del polvo, pero necesitaban partes de un día para otro. Y tiene que ser un silicón de una configuración muy especial eh, para que resista la resistencia química, térmica y todo eso. Entonces, el tener una configuración de plástico especial para imprimir directo en aditivo, son años de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen un molde rápido para inyectar el material. Entonces, hay muchos ejemplos de lo que se está haciendo en motorsports que requieren partes de un día para otro, tomar datos, evaluar y ponerlo en el auto para que cumpla con la carrera con partes 100% funcionales. Interesante, entonces entiendo, tienen sus piezas, diferentes ángulos, alerones, faldas, montan, hacen la prueba diaria y la que sigue, y van tomando decisiones. Ahora, una de las preguntas que se viene es, estas piezas son prototipados, pero ¿qué materiales son los que utilizan para este tipo de funcionalidades? Deben de tener algún tipo de resistencia porque sabemos que pues, el viento viene a cierta velocidad e impacta a cierta velocidad, ¿no? Y debe de tener algún tipo de resistencia. ¿Qué materiales hay o qué materiales son los que se utilizan para este tipo de tecnologías? Sí, generalmente para todas las partes aerodinámicas, la pieza final que va en el auto ya viene siendo fibra de carbono. Entonces, para la fibra de carbono necesitan moldes. Entonces, por ejemplo, el prototipo es el que se usa como el molde para ponerle la capa de fibra de carbón, solidificarlo con su epóxico y todo eso. Entonces, ya la pieza que sale ya es exactamente con la misma geometría de la que se probó para poder tener la pieza final, pero al final la pieza final es de fibra de carbono. O sea que el mismo prototipo que utilizaron para hacer las pruebas, lo utilizan como molde para hacer la pieza final. Casi como tú lo mencionaste, el único detalle es de que, por ejemplo, tienen que compensar en escala el espesor que va a cubrir la fibra de carbono, porque al final lo que necesitan es de que la superficie exterior sea la que machee o la que coincida. Entonces tienen que imprimir uno a escala un poco más pequeña para compensar el espesor que a lo mejor va a tener 1,5 milímetros, 2 milímetros la fibra de carbono, pero sí, generalmente la base es la que se usó para la prueba de túnel de viento. Ejemplos claros y pues muy interesantes, pero me encantaría dedicarme al tema de los autos de velocidad y que nomás que lo veo algo complicado, ¿no? Pero, sí. ¿En qué otra parte o en qué otras aplicaciones, a lo mejor ya de un día a día donde nosotros utilizamos cualquier auto, podemos encontrar aplicaciones de la manufactura aditiva? Marcas premium, marcas normales, marcas... ¿En dónde más se puede aplicar este tema de la manufactura aditiva? Sí, por ejemplo, hablando específicamente en autos, hay muchas áreas en donde se está usando la manufactura aditiva principalmente para prototipos. Son prototipos que se hacen para las unidades de evaluación. O sea, son partes funcionales que tienen el material con las propiedades que necesitan para poderlo operar, ya sea con los fluidos que van a ser normales, ya sea aceites, refrigerantes, o el mismo, ¿cómo se llama? Enfriamiento del motor, para poder asegurar que las piezas son, que el diseño es el adecuado. Ya una vez que liberan el diseño, entonces ya es cuando proceden a
a invertir en el herramental de producción para alto volumen, porque las piezas aditivas son de volúmenes bajos, entonces sirve para prototipos que están en evaluación y se utilizan tanto en partes exteriores, en interiores, algunas piezas metálicas. Obviamente lo que la industria automotriz ha estado muy fuerte es usar herramientales y ayudas de manufactura, como tú mencionaste también con lo del equipo del aire acondicionado. Pero sí, la manufactura aditiva ha estado muy fuerte apoyando lo que son los diseños con partes finales que tienen las mismas propiedades que se espera de la de producción. La única razón por la que se van a molde de inyección, por ejemplo, es porque en alto volumen ya el costo es más efectivo y como sabemos la industria automotriz es muy sensible al costo. No pueden darse el lujo de tener 5 centavos más cara una parte porque lo multiplicas por el volumen y ya pega. Ok, entonces ahorita en este tipo de autos lo están utilizando para temas de prototipados. Sí. ¿Y qué tecnologías son las que utilizan o qué tecnologías de 3D Systems son las que utilizan en este tipo de prototipados en la industria automotriz? Sí, mira, por ejemplo, me gustaría dar un paso atrás y mostrar primero esta tabla, esta gráfica que la verdad a mí me gusta mucho. Esta gráfica es de una empresa que se llama Barnes Global Advisors. Tiene 5 niveles que identifica la madurez de la tecnología de la manufactura aditiva. Empezando con el nivel 0 está para prototipos o partes para preproducción. El siguiente nivel es para ayudas o influencia de producción, que ya son las ayudas de manufactura y herramientales. El siguiente nivel, el 2, el intermedio, es sustitución de partes. La industria automotriz ha estado usando cada vez más lo que es sustitución de partes, pero en casos, por ejemplo, que sean autos de colección o partes que las refacciones ya no existen, pero pero tienen, por ejemplo, una muestra o una parte antigua que necesitan hacer el escaneo en 3D, ingeniería en reversa para poderlo fabricar, pero no justifican un herramental de producción por los volúmenes. Entonces, esto es lo que ha estado más fuerte a nivel de industria automotriz en sustitución de partes que son difíciles de conseguir o que los lead times son muy largos. Te puedo poner ejemplos. Por ejemplo, un cliente de nosotros tenía una orden para embarcar 20 vehículos y los 20 vehículos estaban esperando una parte que venía de China, pero por el problema del COVID y que estaban cerrados los puertos, se esperaba que se tardaran 6 meses en llegar. Entonces, aquí utilizaron la manufactura aditiva para producir las partes exactamente iguales que necesitaban, pero obviamente costaban 3 veces más que lo que costaba la parte de producción, pero el poderlas tener en una semana pudo a esta empresa darle la versatilidad de que en un mes embarcaron 20 productos que de otra forma tendrían en inventario sin poder facturar en 6 meses. Entonces, el valor que dio la manufactura aditiva al tener partes de sustitución más rápidas es generar flujo de efectivo y poder mantener la línea de ensamble trabajando, porque vale más el tener el producto en movimiento que esperar una pieza nada más porque es $10 más barata. No justificas tener todo el vehículo parado nada más por una pieza. ¿Sí? Vamos al siguiente nivel, nivel 3. Ya lo está usando mucho lo que es el aviación y aeroespacial en cuestión de diseños funcionales, donde hacen consolidación de partes, optimización topológica, y ya la diseñan específicamente para aditivo, porque para ellos 1 kilo de ahorro en material, el equivalente en combustible que se ahorran en la vida útil del avión, por ejemplo, paga el costo de la pieza fácilmente.
Y el nivel más alto es ya cuando es multifuncional, que una sola parte, por ejemplo, tiene funciones estructurales, funciones térmicas, digámoslo, funciones operativas. O sea, ya se requiere algo que es un diseño más optimizado, que en vez de tener, por ejemplo, una placa para tener un radiador, pues ya haces el intercambiador de calor con sus puntos de montaje y te ahorras como unas 20 piezas. O sea, ese tipo de cambios. Y ahora, por ejemplo, brincando a lo que es en autos, por ejemplo, se pueden imprimir tableros como nivel de prototipo, para poder hacer la prueba de todas las otras partes. Entonces, tener un prototipo de un tablero de instrumentos que sea exacto con todas las dimensiones para probar el ensamble y probar la funcionalidad de todos los otros componentes, vale mucho. Y un herramental de estos de producción, estás hablando que se tardan a veces hasta 8 meses, 9 meses, y no puedes esperarte todo ese tiempo para validar tu diseño. Entonces, en el área automotriz, el uso de prototipos ha estado más y más activo. Ya muchas empresas tienen sus propios equipos internos para poder responder más rápido, pero también, como tú mencionaste al principio, como no todas las tecnologías pueden hacer lo mismo, necesitas tener un plan de adopción, empezando, por ejemplo, por el tipo de tecnología que tú crees que es el que te da más valor y conseguir un socio que te ayude con las otras tecnologías que no tienes hasta que tengas el volumen de piezas que te justifique integrarlo. Entonces, hay empresas que empiezan con impresoras de extrusión y utilizan socios comerciales para las de resina o para las de metal, hasta que ellos lo justifican. Entonces, es de la forma en que las empresas han ido adoptando diferentes tecnologías, porque no puedes tener, al menos que el presupuesto no sea una limitante, pero generalmente empiezas con la que te puede generar un retorno de inversión más rápida. Priorizando Sí. en qué parte del proceso pudiéramos ir implementando, ¿no? Y que parte de esta plática es el motivo, ¿no? Ver y platicar con ustedes y que ustedes vean en qué parte del proceso que tienen ustedes dentro de sus empresas pudieran empezar a hacer pruebas con el tema de la manufactura aditiva. Y pues estamos aquí para apoyarlos en lo que ustedes requieran y necesiten. Y pues esto sigue muy interesante, Inge Jaime. ¿Dónde más podemos aplicar o en qué momento podemos aplicar y decir, esta puede ser una pieza funcional, vamos dejándola así? Porque sí me tocó, retomando los ejemplos que dabas, un ejemplo similar al que mencionaste, donde en la empresa mandaron a fabricar unas piezas especiales con formas y figuras especiales, pero el tiempo de entrega se les retrasó y iba a ser de 6 semanas. Y ellos necesitaban empezar a hacer pruebas en 15 días. Entonces, valoraron y analizaron, porque tampoco el material que ellos estaban utilizando en la impresión era uno de los materiales más adecuados para lo que querían hacer, pero por el tema de la rapidez, en lugar de 6 semanas, lo imprimieron en 12 horas, las 4 piezas que tenían que probar, hicieron sus pruebas y les funcionó tan bien que vieron que ese material para ese tipo de pruebas no iba a tener ningún problema y ya lo dejaron como fijo. Y ahí eran piezas que tenían un costo de 40, 50 dólares por pieza, y ahorita imprimirlas a ellos les cuesta 6 dólares. Entonces, sí, así de versátil y así es como pueden empezar a ahorrar y optimizar costos. Exactamente. O sea, mencionando, por ejemplo, nada más pasando de prototipos al siguiente nivel, que es herramientales de producción, vemos que manufactura aditiva ha estado presente en muchos lados, desde
herramientales, por ejemplo, para fixtures de soldadura, para ayudas en metrología, para que el inspector no pierda tanto tiempo seteando la pieza antes de poder hacer mediciones, o para moldes de patrones o moldes de fundición, de termoformados, etcétera. Y pasando, por ejemplo, lo que mencionabas de partes de sustitución. A nivel aditivo, por ejemplo, ya tenemos clientes que están usando, por ejemplo, extrusión para hacer puertas customizadas para vehículos, puertas y salpicaderas. Están usando, por ejemplo, la SLS para hacer reemplazos de tanques de recuperación de fluidos en los carros. Por ejemplo, fue una muestra de una parte de una manija interior de puerta, conectores eléctricos. Te vas a sorprender la cantidad de autos que tienen conectores dañados y que ya no encuentran el conector y no pueden comprar el arnés completo. Tienen que hacer la ingeniería en reversa para un par de conectores. Eso es lo que se ha estado usando. Este otro ejemplo que tenemos aquí, que es un fitting de un conduit que se abre para cerrar. Un cliente de nosotros, por ejemplo, tenía que hacer un movimiento en soldadura de una estructura del vehículo, y para eso tenía que remover el conduit que trae todos los arneses eléctricos, pero resulta de que quitando parte del conduit, y quererlo, al volverlo a instalar, todo el conduit y todo el arnés tenía que volverse a reenrutar, pero con un conduit que te da la oportunidad de abrir y cerrar, no tenían que sacar los cables. Entonces, el integrar una pieza de este tipo les ahorró 72 horas hombre de mano de obra, para no tener que sacar todos los cables y luego volverlos a meter, solo para poder tener acceso a donde tenían que trabajar. Entonces, de ese tipo de aplicaciones, donde el ahorro a lo mejor no es en la parte, pero el ahorro es en el mantenimiento o en el servicio, con un poco de imaginación puedes ahorrarte mucho tiempo, y hacer el trabajo más eficiente. Para terminar, por ejemplo, lo que son ejemplos de partes funcionales, estamos hablando, por ejemplo, de intercambiadores de calor que ya son de una sola pieza, o partes que, por ejemplo, tienen un material rígido y van transicionando un material flexible, elastómero, de tal forma de que se ahorran un cople, se ahorran una abrazadera y se ahorran un potencial punto de fuga. Y ya partes multifuncionales, hablando de reducción de peso, hablando de cómo acomodar, por ejemplo, un acumulador hidráulico en un espacio muy limitado, o lo mismo un radiador o un intercambiador de calor en un espacio también muy limitado, ya es donde empieza a dar valor la manufactura aditiva. Y fabricados en una sola pieza, ¿no? O sea, no hay necesidad de hacer ensambles, ni montarlos, ni hacer dos partes, sino en una sola pieza, una sola forma, y se manda a imprimir y así es como termina. Así es. Súper interesante, Inge. Pues bueno, invitar a la audiencia, si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen comentarios, por favor, pueden anotárnoslo aquí en el chat, háganoslo saber y ahorita las resolvemos sin ningún problema. Ahora, Inge, Jaime, estamos viendo el tema de los autos, el tema de los autos deportivos y todo esto, pero tengo entendido que también están utilizando la manufactura aditiva en trenes o en los metros o en los autobuses o en los tractocamiones o en los trailers. ¿En qué partes o en qué momento o en dónde pues, es que utilizan estas piezas? Sí, lo que son los vehículos comerciales, como los tractocamiones o los autobuses de pasajeros,
tienen una vida útil de 20 años, al menos. Entonces, es más común en este tipo de vehículos que refacciones sean más difíciles de conseguir. Y por otro lado, están en la industria del transporte comercial, ya sea camiones, autobuses o, por ejemplo, en locomotoras o trenes de pasajeros, eh, está la necesidad y el impacto social de hacer los vehículos más ecológicos o más eh, eh, amigables con el ambiente, digámoslo así. Y resulta de que en vez de reemplazar, digamos, un vehículo antiguo por uno nuevo, cuya inversión es muy alta, lo que están optando es hacer conversiones. Utilizan el vehículo original, por ejemplo, ensamblado en 1980, y lo quieren actualizar con, por ejemplo, ya sea con un motor de combustión interna de mejor tecnología o quieren utilizar algo, a lo mejor algún sistema híbrido, compensando con baterías y con combustión, porque eso les puede ahorrar hasta un 50% la inversión, y eso le llaman, el proceso le llaman modernización. En ese proceso de modernización, requieren muchas partes diferentes y requieren partes customizadas o personalizadas, porque una conversión de un vehículo que se fabricó en los 80s para poder aceptar un motor o un componente más moderno, con, por ejemplo, mejor control de emisiones y todo eso, no existen, las tienen que diseñar. Entonces, esta industria está más sujeta a buscar partes que son de menor volumen, que son customizadas y que el objetivo es extender la vida de un vehículo con el componente de hacerlos más eficientes, más ecológicos, y para eso están usando la manufactura aditiva, para poder obtener componentes sin tener que hacer inversiones de herramientales de alto volumen, porque ellos no tienen el volumen para justificar todo eso. Estamos hablando de que hacen modernizaciones, por ejemplo, de 100 unidades, y un herramental de inyección de plástico, pues lo necesitas para al menos medio millón de piezas, no para 100. Entonces, es donde la manufactura aditiva ha estado ayudando en este tipo, porque los volúmenes no justifican la producción convencional. Va a llegar un momento, ¿no?, en el que la manufactura aditiva, uniendo diferentes máquinas o diferentes tecnologías, puedes llegar a tener un nivel de producción, pero sí, a lo mejor no masivo y no con un costo de una inyección de plástico, pero pues hacia allá va, ¿no? Hacia allá va caminando y sacando más piezas para que a lo mejor ahora ya se puedan sustituir piezas funcionales y piezas de producción. Inge, Jaime, fíjate que estamos teniendo aquí y algunas preguntas de nuestra audiencia, de nuestros compañeros que están aquí con nosotros. Entonces, me gustaría compartirlas y que las podamos resolver. Claro. Una de las preguntas que nos hacen es el Inge José Luis Puentes. Pregunta, ¿cómo se llama la tecnología que muestran en la presentación, que es como un globo que adquiere la forma del molde? Me imagino que es el de termoformado, Inge, donde mostraste ahorita la imagen. Y es un termoformado, ¿no? Nada más. Sí. ¿Cuál es la tecnología sí. El molde para imprimir ese molde? Sí, el molde se fabricó en una impresora que se llama Titan, que es de extrusión de pellets. Entonces, esta impresora tiene un volumen de impresión de 1.2 metros por 1.2 metros por 1.8 metros de alto. Ese es el mayor volumen. Y esta pieza en particular tenía 1 metro de largo. Entonces, esta pieza se imprimió con policarbonato con fibra de carbono,
se usó en proceso de termoformado y la lámina, que es el plástico, este es un plástico para interiores de autobuses o de trenes que cumplen con los requerimientos de flame retarding y de humo, que estaba en línea. Y la razón por la que se hizo esto es porque en el metro de Chicago, los vagones prácticamente cada 5 años les tienen que cambiar los interiores por, este, por graffiti. Ese es el problema. Entonces, por ejemplo, esta parte que estamos viendo en la pantalla es el esquinero, donde está al lado de los accesos de las puertas, que tiene que dar alojamiento al pasamanos. Entonces, al final tiene que ser una pieza aprobada para uso de interiores en vehículos, que cumple con todos los requerimientos de transporte, pero el molde en particular se hizo en policarbonato con fibra de carbono. Ok, perfecto. Gracias, Inge. Fíjate, Inge, que tenemos aquí otras dos. Hay dos preguntas de dos ingenieros, pero a la pregunta llega a lo mismo y lo voy a mencionar. El ingeniero John Alexander comenta, perdón, primero el ingeniero Cristian Méndez comenta que qué tan avanzado está el tema de impresión con los materiales metálicos. Y hay una segundo comentario del ingeniero John Alexander que dice que él considera que la manufactura aditiva de polímeros ya está bien dominada, pero que en el caso de metales entiende que aún se encuentran en desarrollo. ¿Cuál cree que sean los retos más relevantes de la manufactura aditiva en metales? Ok, para empezar, en la manufactura aditiva de metales, la disponibilidad de metal está creciendo, pero yo puedo decir de que está más o menos dominada. Lo que le falta a los metales es cómo llegar a reducir los costos para obtener más adopción. Imprimir una pieza directo en metal no es barata. La justificación tiene que agregar mucho valor. Entonces, por eso se tiene que usar, por ejemplo, consolidación de funciones, pero ya cada vez hay más aleaciones de aluminio, aleaciones de cobre. Entonces, ahorita, por ejemplo, la industria médica prácticamente todo lo hace en forma aditiva, lo que son reemplazos de cadera, reemplazos de rodillas, o sea, todo lo que sea ortopédico, ya prácticamente todo se hace impreso en 3D. Y lo mismo, piezas dentales o partes de las quijadas, eso es lo que está haciendo. Entonces, uno de los retos de la impresión en metal es cómo hacerlo más barato. Una cosa que, por ejemplo, podemos, yo sé que me estoy alargando, generalmente en procesos convencionales, el costo del material es el principal componente en el costo. Entonces, por eso es muy común que un ingeniero seleccione un material, digámoslo, económico, y para lograr las propiedades térmicas tiene que agregarle o tratamiento térmico o tiene que agregarle algún postprocesado para poder lograr lo que se requiere, porque se empieza con un material un poco más barato. En lo que es la manufactura aditiva, el costo del metal no llega a contribuir más que con el 30% del costo total de la parte. Entonces, por ejemplo, a mí me han preguntado mucho, ¿por qué no tenemos aceros al carbón normales como los que usamos en sheet metal o en fundición? Porque pues, el costo del acero al carbón es más barato. Bueno, resulta que el manejar el material en polvo tiene sus inconvenientes de que hay que protegerlo contra oxidación y todo esto. Entonces, generalmente vemos puros materiales que son más resistentes a la oxidación en manufactura aditiva,
pero resulta que, por ejemplo, el material de titanio, que en convencionales lo vemos imposible, es algo que solo paga la NASA o SpaceX, que tienen el capital para pagar una pieza de titanio. Resulta que el titanio tiene 4 veces las propiedades mecánicas mayores que un acero al carbón, pero cuesta el doble. Entonces, cuando tú haces los números, dices, no, pues es que por peso me sigue saliendo más caro la parte, incluso cuando es más resistente, pero si nada más contribuye el 30% del costo, entonces un material superior no me va a impactar tanto como en la convencional. Entonces, esa es una barrera que tenemos los que ya tenemos muchos años en el área de ingeniería, que siempre buscamos los materiales de stock más baratos, y en aditivo el más barato no siempre es el óptimo o el más competitivo. Y para completar, en plásticos, el reto en el área de plásticos es cómo ir teniendo más versiones del material. Si vemos la industria de los termoplásticos, hay más de 5,000 tipos de plásticos en el mercado. Y el aditivo no ha podido cubrir ni siquiera un 5% de lo que hay en la otra industria. Entonces hay veces que tenemos que buscar un compromiso en cuanto a cuál es el que se acerca más al ideal para alto volumen, y se ha ido mejorando. Por ejemplo, hasta hace un año no teníamos un material que sea flexible y resistente al fuego, con certificación B0 para 1.5 milímetros. Había rígido, pero el rígido no se aplica en muchas componentes, pero ya hay uno flexible. El detalle es de que se tardaron en desarrollarlo. Entonces, yo veo que el de plásticos, aunque tenga mucho más variedad, comparado con la industria convencional, el gap es más largo, y en el de metal, el gap es algo más en cuanto a la mentalidad de cómo queremos aprovechar el metal en polvo para sacar la mejor componente, y quitarnos de la mente de que el material más barato en sheet metal es el ideal. No siempre va a ser así, y hay que estarlo evaluando. Perdón por extenderme la respuesta. No, está bien, ingeniero. De todos modos, para eso estamos, y las dudas que no alcancemos a resolver en este tiempo, para respetar también el tiempo que están aquí nuestros participantes, nos los pueden dejar por escrito y nosotros nos pondremos en contacto con ustedes. Y pues sí, digo, nada más complementar lo que mencionó el ingeniero Jaime, pues bueno, el tema de la impresión ya en metal ya está creciendo, ya lo están considerando. Es como cuando inició el tema del plástico, ¿no? Al principio, pues bueno, lo voy a utilizar para prototipados, o dónde lo voy a utilizar, o cómo lo voy a utilizar. Y ahorita ya se está dando un poco más de apertura y de conocimiento en dónde, como mencionan. No es tan económico imprimirlo, pero te va a ayudar a imprimir esas piezas que no las puedes maquinar o que no las puedes sustituir por un tema del maquinado, ¿no? Y mencionarles, pues a principios de años, una empresa nos adquirió una impresora de metal, y pues lo que está haciendo es abrirla, ponerla al mercado para hacer maquilas en lo que se requiere, lo que se necesita. Entonces, si necesitan empezar a conocer y hacer pruebas, pues con todo gusto los podemos apoyar. Y pues sí, la industria de la industria médica, la industria dental es el que está utilizando más este tema de la tecnología de metales. O incluso hay materiales que a mí me pareció también es muy interesante, el tema de las órtesis, ¿no? Que mandan a hacer el escaneo de tal cual la forma de tu hueso, y en base a eso te mandan a hacer tu férula o te mandan a hacer tu prótesis, ¿no? Exactamente a tu forma y tu diseño. Entonces, hay tantas aplicaciones y está incursionando tanto el tema de la manufactura aditiva que considero y sé que en algún punto de sus procesos se puede aplicar obteniendo muy buenos resultados. Y aquí es a donde viene un comentario del ingeniero Abraham Meneses. Él comenta y él
entendió que, en pocas palabras, se hacen piezas para pruebas y después se hace el diseño para establecer los procesos para una producción en serie. Entonces, pues es lo que platicábamos al principio, ¿no, ingeniero Jaime? Primero es entender bien en qué parte de tu proceso es que lo que quieres aplicar la manufactura aditiva. ¿Lo quieres aplicar o qué quieres hacer? ¿Para que sea una pieza funcional? ¿Para que sea una pieza de sustitución? ¿Para que sea una pieza de prototipado? Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender, y la manufactura aditiva puede entrar en los 3 puntos. Pueden ser piezas finales funcionales, pueden ser piezas de sustitución, van a funcionar una temporada y luego la vas a volver a reemplazar, o las piezas de prototipado, dependiendo de tus requerimientos y tus necesidades, ¿cierto, ingeniero? Así es. Sí, así es. Y te digo, hay clientes, por ejemplo, la línea más grande de ferrocarriles en Alemania está haciendo partes, por ejemplo, para reemplazar perillas de ventanas o descansabrazos de asientos. Y en lo que es su mentalidad es, si compro la original, cuesta X, digámoslo, y se supone que dura 10 años. Hago la aditiva, que me cuesta menos porque la hago yo, me cuesta menos, no pago los costos de refacciones, porque ya sabemos que en el mundo de aftermarket generalmente le llegan a poner 3 o 4 veces el valor de lo que cuesta en la línea de ensamble. Entonces ellos producen sus propias partes y dice, yo sé que me va a durar nada más 3 años, vuelvo a imprimir otra en 3 años, me sale más económico porque yo tengo el control, yo la imprimo cuando la necesito y elimino la dependencia de la parte original, sobre todo cuando los tiempos de entrega son muy largos. Claro. Pues bueno, ingeniero, muchísimas gracias por tu tiempo.